Entonces, para ubicar dónde estamos, habíamos recorrido las 3 estaciones anteriores y ahora estaríamos pasando del análisis estratégico a lo que vamos a llamar el análisis operacional. O sea, si nos vamos a nuestra vieja y querida cadena de valor público, comenzamos viendo producción, que es el trabajo que están haciendo ahora. Después nos desplazamos hacia lo que llamamos el análisis de estrategia, que es la relación, decíamos, entre la producción y el ordenamiento, es decir, los efectos, los comportamientos sociales que queremos reorganizar, y para eso necesitábamos analizar cuál era el mecanismo que estaba produciendo esa situación que la política quería dar vuelta o que quería modificar. Y bueno, ahora lo que nos tendríamos que ir es hacia la izquierda de la cadena o al cuadrante A, donde el punto es cómo son estos procesos de transformación de recursos en productos, porque finalmente la materialidad de la producción que analizamos estamos analizando en este trabajo, después nos llevaría a decir, bueno, ¿cómo es que se organizan los procesos de producción para proveer a los usuarios de ese servicio que estamos ahora analizando, ¿no? Gran parte de la actividad política tiene que ver con esto, con producir, con generar, transformar recursos en productos, ¿no? Y acá aparecen 2 dimensiones de la actividad política que son críticas, en el sentido de que son mortales. Si fallás en alguna de estas 2, que en general son las 2 conjuntas, te va mal toda la política, ¿no? Una es lo que suele llamarse la gestión. La gestión es toda la parte técnica de la producción, ¿no? Si yo tengo que distribuir servicios turísticos, sociales, hay un proceso técnico. Alguien estaba analizando el plan de vacunación. Si yo no puedo combinar bien lo que son las vacunas, los insumos para las vacunas, las enfermeras o los enfermeros, los medios de transporte para hacerlo, o el acondicionamiento de los vacunatorios, de los servicios de atención de la salud, si no armo toda esa logística que incluye cosas técnicas muy fuertes. ¿Se acuerdan la vacuna? Cualquier vacuna, pero básicamente esta vacuna del COVID necesitaba una cadena de frío que se mantuviera durante todo el proceso de distribución de la vacuna. Y si esa cadena de frío se rompía, uno podía perder cientos o miles de vacunas y fracasar en su intento de vacunación. Es decir, si uno tiene la capacidad para organizar, para programar y organizar logísticamente, técnicamente, todos estos recursos y organizar y diseñar bien las operaciones que se llevan a cabo, que a veces son de una enorme complejidad, la política fracasa, ¿no? O sea, fracasa la capacidad de producción que tiene el Estado. Eso es central, ¿no? Bueno, o sea, esta parte de la gestión, ustedes ven también que hay una dimensión que se ve que es la capacidad de gastar recursos. Es decir, a uno le asignan determinada cantidad de recursos para que resuelva tal problema, y bueno, y pasan los trimestres, y hay una tasa de subejecución, que se dice, muy grande, ¿no? Eso es como un pecado del Estado, ¿no? La incapacidad de ejecutar está traduciendo, está reflejando una baja capacidad de gestionar y de organizar los procesos de producción que las políticas requieren. De allí la importancia que le damos a esta idea de que sí, las políticas tienen argumentos, tienen una concepción de las cosas, tienen un análisis de las cosas que la estructura, ese análisis se vuelca en la normativa, todo eso perfecto. Ahora, tiene una dimensión material que es irreductible. Si vos no organizás bien los procesos de producción, si no consumís los recursos que tenés, que son financieros primero, después lo tenés que hacer, adquirir recursos físicos, después organizarlo, contratar a la gente y hacer que eso funcione, la política tampoco funciona. O sea, tiene esa dimensión de materialidad irreductible que es la que querríamos decir. Pero, por otro lado, la producción política no es solo una cuestión técnica de gestión, sino que es me queja porque ya resuelto. Es de la maestría de Micaela, que le había pedido que me habilite la grabación, por eso toda nuestra.
Así que bueno, decíamos, no es solo una cuestión técnica, sino que también es una cuestión política. O sea, uno no solo tiene que ser un buen gestor para hacer que las cosas sucedan y que el proceso de producción se concrete, sino que tiene que ser un buen político. ¿En qué sentido un buen político? En el sentido de convencer a otros, de articular con otros para sumar los recursos que ellos tienen. O sea, la producción pública tiene una característica que es que nunca tiene todos los recursos necesarios para llevarse a cabo. Funciona, como dice Carlos Matus, en un escenario de recursos compartidos. O sea, si yo tuviera todo lo que es necesario para generar ese producto, yo sería autónomo y no necesitaría pedirle a nadie nada. Bueno, eso no sucede en la actividad pública, no sucede en la política. Siempre hay que pedirle a otro que haga algo para que lo mío pueda funcionar. No solo en la actividad política, sino también en la actividad privada y en la actividad familiar, ¿no? Si uno quiere cumplir con su propia tarea, qué sé yo, a lo mejor, bueno, otro tiene que llevarme el chico a tal lado o alguien tiene que ir a hacer las compras. No podemos vivir si no podemos acordar con otros un cierto nivel de cooperación para que nuestra actividad salga adelante. Y ese otro tiene sus intereses, tiene sus prioridades, etcétera, y si yo no lo convenzo o lo neutralizo o evito porque no solo necesito que me dé recursos para poder operar, sino necesito que tampoco que no use sus recursos para que yo no pueda operar también, ¿no? Es decir, pongamos cualquier ejemplo. Si la gente de la dirección de turismo social no consigue que el hospital de Chapadmalal habilite la cantidad de piezas que había dicho que iba a hacer, yo no puedo colocar a un conjunto de gente que yo tengo. Y esa gente, ese que habilita esas piezas nuevas, esas habitaciones que están en refacción en Chapalmalal, no dependen de mí, dependen de otro, ¿no? Entonces uno tiene que llamar por teléfono, negociar, etcétera, etcétera, para poder hacer esto, ¿no? Ni hablar en el gobierno con temas de mayor complejidad, como son, bueno, qué sé yo, construir una gran obra o hacer por ejemplo, el gobierno quiere hacer controles de precios, ¿no? Bueno, necesita que colaboren las provincias y los municipios. Si no tiene esa alianza, no va a haber controles de precios en ningún lado. Y eso implica construir alianzas políticas, construir un escenario de viabilidad para las acciones que yo tengo. Siempre digo, Platón decía que para hacer política hacen falta dos cosas. Una, controlarse mucho a sí mismo. Si uno no tiene disciplina en las cosas que hace, uno no va a llegar a los resultados como actor político. Y segundo, tener muchos amigos, ¿no? Quien tiene muchos enemigos y ningún amigo, por más que sea buen gestor, no le va a ir bien. Entonces, las operaciones tienen esta doble cara, que en realidad es parte de la misma. La gestión y la política, la capacidad de hacer alianzas y de conseguir acumular recursos para hacer políticas potentes. Mientras más fuerte es la alianza, mayores ambiciones pueden tener los objetivos de política que me planteen. Si yo solo tengo los recursos de mi partida presupuestaria para dar subsidios a los jubilados y a la familia para que vayan a hacer turismo social, me voy a quedar haciendo eso, ¿no? Si yo tengo además como aliados a los responsables de los efectores de esto y además he hecho una alianza con Desarrollo Social para que a todos los de tercera edad les vayan vendiendo o anunciando que tienen esta alternativa y además tengo, bueno, y ahí ya puedo pensar en un programa de otra envergadura, o una política incluso de otra envergadura, ¿no? Entonces digo, la política, los procesos de producción tienen esta doble dimensión, que son dos caras de una misma moneda que no pueden ir separadas, ¿no? Uno puede tener, bueno, mucha capacidad de generar alianzas políticas y mala gestión, o al revés. Ninguna de las dos cosas funciona, ¿no? Bien, eso es un punto. Acuérdense, me pueden interrumpir cuando quieran. Vamos a introducir. ¿Se acuerdan esto, no? Acá habíamos terminado la clase pasada, ¿no? Habíamos dicho de que todo ese proceso de construcción del mapa causal me llevaba a generar una teoría del cambio, una hipótesis de política acerca de cuáles son aquellos puntos
cuya modificación me permite alterar el problema focal y por lo tanto toda la situación cambia. Decíamos, no se trata acá de un solo objetivo, sino un conjunto de objetivos que se relacionan sistémicamente, algunos que yo voy a atacar directamente, que son los que están en verde, y otros que yo voy a suponer o necesito que se produzcan para que lo mío también tenga resultados en términos de modificación de la situación. Probablemente porque forme parte de una alianza política que esté empujando por todas estas cosas, ¿no? Y si no, tendré que hacer lo mío y esperar a rezar, ¿no? Pero, 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 pero de lo que se trataba era de la estrategia, habíamos dicho, la estrategia es identificar estos puntos, pero decíamos no solo identificar estos puntos de modificación para llegar a esta situación objetivo, sino, decíamos, ¿se acuerdan esta idea de la estructura tripartita que tenían, ¿no? Yo no solo tengo que identificar puntos de modificación, sino también las operaciones con las que las voy a modificar, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había una de las características que tenía que tener un frente de ataque? Era que tenía que tener alta motricidad, ¿se acuerdan? ¿No? Otra característica es que estuviesen más o menos dentro de mi gobierno. Y la tercera es que sea accionable, decíamos, es decir, que podamos pensar acciones a partir de las cuales puedo modificarla, es decir, puedo pasar del azul al verde, ¿no? De la situación actual a la situación objetivo, ¿no? Para reducir la brecha del problema. Esa accionabilidad me lleva a pensar operaciones. Yo en realidad no puedo ni siquiera pensar un problema si no me imagino de alguna forma en que puedo modificarla, ¿no? No son cosas independientes. Dewey, otro filósofo, decía, yo solo entiendo realmente cuando hay el problema que me estoy enfrentando, cuando de alguna manera entiendo cuál es la solución, ¿no? Esas dos cosas es muy difícil pensar los problemas sin la solución. ¿Se acuerdan? Incluso poníamos una regla para tratar de forzar nuestra cabeza para no pensarlo, es separémoslo un poco a ver si se nos ocurren otras soluciones, ¿no? ¿Se acuerdan? No hagamos el problema como una solución dada vuelta. Ahora, lo que es cierto es que sin pensar soluciones, yo no entiendo el problema. Entonces, por ejemplo, cuando en la política esta de empleo juvenil se decía, bueno, acá lo que pasa es que los pibes abandonan la escuela muy temprano y que con sin escolaridad secundaria hay una barrera enorme para eso. Yo ya estoy pensando en que tengo que hacer un programa de terminalidad educativa, ¿no? Que al principio era tratar de orientar los servicios de educación de adultos, que había así eso, y después apareció el plan Fines como una manera de también, bueno, hay toda una historia de la operación, de las operaciones que aparecen ahí. Cuando, bueno, aparecen las transferencias, aparece la orientación laboral, aparecen los servicios de empleo, las prácticas calificantes, las demandas para servicios de cuidado, a desarrollo social, todas esas son operaciones. O sea, la estrategia no es solo ver la imagen objetivo hacia la que tenemos que ir, sino también esa imagen actual partida en imagen objetivo, una batería de acciones para modificarlas. A mí me gusta pasar en este plano de las metáforas referidas a la ciencia. Finalmente, cuando hablamos de hipótesis de política o teoría del cambio, estamos utilizando la metáfora de la ciencia, ¿no? Estamos diciendo las políticas son como teorías, ¿no? Hay un artículo célebre que se llama Las políticas como teorías, justamente. Entonces, lo que estamos ahí haciendo una hipótesis, ¿y qué tal si las pensamos así como pensamos la ciencia, que trata de explicar cosas? Las políticas también explican cosas, etc. Otra metáfora, decíamos, era la metáfora bélica, la guerra, ¿no? Y quienes tienen la guerra, la ventaja, que tiene varias desventajas, ¿no? Entre otras cosas, que hay grandes masacres, que mueren millones de personas, y hay un sufrimiento enorme. Perfecto, eso lo acepto y sé que no es simpática. Pero tiene una fuerte ventaja, incluso sobre la metáfora de la teoría, como metáfora, que tiene en cuenta el otro. O sea, uno nunca puede salir a una batalla pensando que está solo. Es casi como una contradicción en los términos, ¿no? Entonces, el que está en la guerra está pensando que tiene operaciones en donde hay otros que también juegan, ¿no? Por eso otra metáfora parecida es la metáfora del juego.
Entonces, el término operaciones incluso viene de la guerra, ¿no? Son las operaciones las batallas que tiene que dar el ejército para poder, cada frente de ataque es un lugar en donde hay que librar una batalla. Y para eso hay que movilizar las fuerzas, ¿no? Movilizar las fuerzas. Y vamos a ver que las operaciones son movilizaciones de fuerza, movilizaciones de recursos para producir cosas que alteren ese problema y lo lleven a otra situación. Por eso acá es la caballería. O sea, piensen en las operaciones, son como la caballería. O sea, dijimos, bueno, esos son los frentes de ataque. Bueno, ahora viene el momento de organizar la caballería, organizar el ejército y mandarlo al frente, ¿no? Y para eso hay que pensar bien las cosas y hay que ser un buen estratega, un buen general, es saber movilizar bien las tropas y saber llevarlas en el lugar indicado, el momento indicado, y saber que tengo que contar con las tropas del otro, que me dijo que me iba a apoyar, etcétera, y que tengo que tener un ejército lo más grande posible porque he hecho alianzas importantes, ¿no? Entonces, acá cuando pensemos en operaciones, como operaciones en el sentido de movilización de la caballería. Yo puse un ejemplo el otro día que en otra clase de San Martín, ¿no? Ustedes saben que cuando San Martín llega de España, después de haber luchado en las guerras por republicanizar la corona española, él llega acá a Buenos Aires como un don nadie en realidad, porque San Martín no tenía apellido, sabía como Platón, sabía hacerse de amigos, y uno de los amigos que tenía, si ustedes se acuerdan de su época de historia, era Alvear, que Alvear sí era de buena familia y tenía todo el roce político con las familias de Buenos Aires. Incluso lo introduce a San Martín en la vida política de Buenos Aires, incluso le consigue a una mujer de familia que era, ¿cómo se llamaba la mujer de Remedios Escalada. Remedios Escalada, Mercedita era la hija. La casa con Remedios Escalada, que era una mujer de apellido, ¿no? Gracias, María Julia. ¿Por qué, además de tener amigos, por qué San Martín se hizo pronto alguien importante o empezó a adquirir importancia en la política bonaerense, porteña, mejor dicho, de esa época? Porque San Martín era uno de los pocos hombres en la revolución, entre los revolucionarios argentinos o porteños, todavía no existía Argentina, rioplatense, que sabía organizar ejércitos. O sea, el único que sabía de organización militar y de estrategia militar y de táctica militar. Una de las cosas, el tipo hacía formar a la gente, a las cosas, les enseñaba a conformarse, enseñaba disciplina, todo ese tipo de cosas. Belgrano, Alberdi, Saavedra, todo eso eran abogados, eran intelectuales, eran dirigentes políticos, pero no militares. Entonces, una de las cosas que empiezan a hacer fuerte a San Martín es la capacidad de organizar ejércitos, ¿no? Yo contaba una historia también que es también que dos historias les cuento de San Martín. Una, San Martín y Belgrano. Yo no vi esas películas, que ahí estaba Pablo Rago, no sé si aparece esa anécdota, pero es bastante conocida y repetida por varios historiadores, que es, ¿se acuerdan que lo mandan a Belgrano, al ejército del norte, a dar batalla contra los españoles ahí en el norte, ahí es la alianza con Güemes, y toda esa cosa. Y él es derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. Yo me acuerdo todavía de la escuela eso, ¿no? O sea, hay dos grandes batallas en las que él pierde contra el ejército real. Y bueno, y estaba tan desgastada la cosa como con el maestro Tavares ahora en Uruguay, que deciden intervenirle el ejército. Es decir, lo mandan a San Martín para intervenir, para que se haga cargo un poquito de ese desastre y pueda por lo menos salir dignamente de ahí. Y Belgrano, que parece que la historia lo muestra como un gran tipo, el tipo cuando lo recibe a San Martín, le dice, bueno, acá tenés este ejército, o sea, el tipo le abre la cosa y le dice, podés entrenarlo cuando quieras. Y San Martín convoca al ejército ahí a formarse para empezar a enseñar disciplina, y el primero que estaba parado en el pelotón ahí tratando de aprender era Belgrano, que se había puesto como un soldado más. Pues digo,
era la política pidiendo de que la organización, la gestión de las fuerzas, ¿no? Tuviese ya una disciplina, porque sabía que si no, por más visión que tuviera, no iba a funcionar, no se podía avanzar en el proceso de liberación. O de expulsión de los españoles, o por lo menos, o de mantenerlos a raya. San Martín tiene otras virtudes, además de la capacidad de organización militar y de la táctica militar, que es, primero, visión política, ¿no? Él, cuando el mapa causal de San Martín era muy distinto al de Alvear. Alvear se quedaba haciendo política en Buenos Aires. Y San Martín dice, no, la política hay que hacerla ampliando la cancha, digamos. Lo que tenemos que hacer es expulsar a los españoles de Lima, del Alto Perú, ¿no? Solo así se va a poder garantizar o sea, él vio redefinido el escenario de la política, y por lo tanto las regiones de análisis y su mapa causal era todo distinto, ¿no? Y tercero, San Martín era alguien que podía generar recursos, generó recursos a partir de alianzas políticas importantes. Cuando él va a Mendoza con su pequeño ejército, sabía que con eso no hacía nada. ¿De dónde saca los recursos y las fuerzas para hacer un ejército más potente y poder pensar en ir al Alto Perú? Y la saca primero de Mendoza, moviliza los recursos, por eso los mendocinos todavía San Martín es un héroe nacional, pero mendocino es 3 veces más héroe, ¿no? O sea, movilizó las fuerzas de Mendoza, ahí aparecen, ¿se acuerdan? Las señoras de alta sociedad cosiendo para el ejército. Bueno, sobre todo lo que pusieron el cuero fueron los indios, los negros, que se fueron sumando al ejército libertador de San Martín, y lo mismo hace en Chile, ¿no? Donde ahí también hace alianzas y suma fuerzas para llegar con potencia por barco al Alto Perú, y ahí también lo conquista, y ahí empieza a quedarse escaso de aliados, ¿no? Con poco apoyo de Buenos Aires, ¿no? Y él finalmente tiene que acordar con Bolívar y cederle el protagonismo, porque se estaba debilitando mucho en el Alto Perú. Pero ven ahí lo que aparece es la importancia de las operaciones, o sea, de saber organizar el ejército y atacar donde hay que atacar, o sea, con buenos frentes de ataque, no los de Alvear, los que él tenía, ni los de Rivadavia, que le jugaban contra, ¿no? Sino segundo, tener capacidad para organizarlo, elegir frente de ataque, y aliados para sumar recursos, ¿no? De eso se trata finalmente también hacer política. Así que bueno, a eso nos vamos a dedicar. La importancia de las operaciones y como centro incluso de la guerra, de la estrategia militar, pero también de la política, la destaca mucho que tenemos a la izquierda, que es Karl von Clausewitz, que es uno de los mayores teóricos de la guerra que tiene Occidente, por lo menos. El otro es de Oriente, parece que es el famoso y célebre Sun Tzu. Pero él decía, no tiene sentido hablar de la guerra sin poner en el centro el combate, porque dice, en el combate se juega todo. O sea, finalmente, la estrategia es importante, hay que saber qué frentes de ataque atacar, ¿no? En qué orden, ¿se acuerdan? ¿Qué trayectoria los tengo que meter? Pero la estrategia se resuelve en cada situación y cada combate. O sea, cada combate que gano o pierdo, me abre o me cierra oportunidades estratégicas. Y finalmente la estrategia, como lo veíamos antes, es el recorrido, la trayectoria, el hilvanamiento de distintos combates, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a...? La definición de estrategia es, para Clausewitz, es la realización, o sea, el uso de los combates para lograr los objetivos de política. Y la definición de táctica para Clausewitz es el uso de las fuerzas para ganar combates. O sea, digamos, esos 3 conceptos, uso de fuerza, combate, por lo tanto, y estrategia, son una sola red de conceptos, ¿no? Y eso lo toma Matus, ¿no? Que estaba ahí a la derecha, que toma la misma definición. Cuando él dice, cuando yo estoy hablando de análisis operacional, estoy hablando de lo que Clausewitz llamaba táctica.
o sea, el análisis táctico, casi uno podría decir, el análisis de la política en su efectivización concreta, en su materialidad más densa, es la dimensión técnica, es la dimensión operacional, y por lo tanto el análisis de operaciones no es solo una cosa técnica, sino que es técnica y es también de una fuerte densidad política. Esa fue mi introducción para decirles, hoy vamos a tratar de decir algunas cosas referidas a la dimensión técnica de la política y de las operaciones, y vamos a dejar la dimensión más política para la última clase, que será la que viene. Así que bueno, antes de pasar a dedicar, a hablar de los 2 o 3 temitas que quería plantearles hoy, les quería escuchar algunas reacciones de ustedes ante este planteamiento. Daniel, una preguntita. A mí en un punto se me produce así como una mimetización a veces entre la operación y el producto. Bien. ¿Podrías explicar un poquito eso? Cómo, Dale. viendo el gráfico anterior, ¿no? Como hay algunas cuestiones que aparecen como que operaciones que yo las hubiera mencionado como productos. Perfecto. Sí, hay una relación estrechísima, ahora vamos a ver, cuando definamos más conceptualmente operación, o por lo menos en sus dimensiones, es que las operaciones son aquello que producen productos. O sea, una forma de definir la operación es por su producto, ¿no? Uno podría decir operación, qué sé yo, asistencia a jóvenes desempleados, asistencia integral, es una gran operación que se define por el producto, justamente. O sea, en realidad lo que tenemos acá es un único continuo que es recursos, procesos, productos, ¿no? Y casi que diría el mismo concepto. Lo que estamos viéndolo ahora es poniendo distintos énfasis. Antes desarmamos mucho el concepto de producto, porque incluso al ver que es un producto complejo, ¿no? Es una integración, todo producto en realidad es un dispositivo que integra distintos productos, lo que me hace ver hacia la izquierda voy a tener una serie de operaciones, no voy a tener una sola operación, ¿no? Un producto complejo va a tener múltiples operaciones que por ser múltiples va a haber que coordinar después y que generan todo un despelote. Pero en realidad es la misma cosa vista desde 2 lados, ¿no? Pero poner el foco en el proceso, en el producto, en los recursos, en los responsables, vamos a ver, nos permite desarmar el concepto este de producto de otra forma, ¿no? Justamente de cómo se lo genera, casi diría. Hasta ahora estábamos viendo que el producto lo habíamos visto más desde el lado de que el producto genera cambios en la situación, ¿no? Ahora estamos tratando de ver cómo se genera ese producto. Y eso lo que nos da es la posición crítica que tiene el producto en la cadena de valor, que es como el nexo, el nodo entre el ordenamiento y entre la actividad de quien hace política, ¿no? Así que... Daniel, o sea, la idea me parece que puede servir para diferenciar es, la idea de operación alude al proceso productivo en sí, a la vinculación entre los recursos, las tecnologías y todo ese proceso productivo genera un producto parcial o intermedio y demás, y el producto integrado se integra. Sí, pero la idea de operación enfatiza en el proceso productivo como cuando decimos que la definición de una política es un proceso productivo. Estos serían sus componentes mínimos. Exacto, exacto. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, yo. Dale, Rosaura. Sino, pensando en esa mirada integral, justo por lo que comentaba ahora Vanessa, lo que aprendimos en el taller, si bien es lineal el proceso como se muestra en su representación gráfica, el proceso productivo, no es lineal en la realidad de la implementación. Entonces mi pregunta es, ¿se considera como parte de la estrategia y por tanto de las tácticas que se vayan a tener presentes esos cambios, me imagino el barco a la deriva y entonces se enrumba esto, por acá no nos está llevando el resultado de esta operación, no nos va a llevar porque cambió algo en el contexto X, y entonces esa dimensión como que digamos claramente lo que comúnmente uno llama como monitoreo. ¿Dónde entraría el monitoreo dentro del contexto de la operación en la producción, en la actividad productiva? Sí, sí. ¿Dónde lo consideramos?
Está bien. Bueno, sí, ¿te acordás que la clase pasada, claro, la parte en que estábamos más cansados, pero la parte final, ¿te acordás que empezamos a hablar de que en realidad no hay que considerar la política como algo estático, sino en una trayectoria, ¿no? Sí. Y la verdad es que cómo nos va en cada batalla determina lo que podemos hacer en la siguiente, ¿no? Y incluso lo que nos hace es modificar a veces el rumbo, la estrategia, ¿se acuerdan? Ahí habíamos visto eso, como las trayectorias efectivas de la política suelen siempre, por definición, alejarse de las trayectorias teóricas, ¿no? Entonces, leer lo que uno está haciendo es lo que ahora después se llama monitoreo, pero digo que es parte, el monitoreo en todo caso es el desarrollo o la especialización de una actividad que es parte de la actividad, parte consustancial de la actividad política. O sea, uno cuando está actuando siempre está monitoreando lo que hace. Y si no lo hace, se va a pegar contra la pared y le van a salir mal las cosas, ¿no? Entonces, para nosotros, casi te diría, el análisis de la política, todo lo que estamos viendo acá, es una forma de tratar de hacer esto que vos decís. O sea, yo siempre cuando estoy actuando tengo que ver si mi lectura de la realidad tiene que cambiar, si el perfil de producción que estoy haciendo es el adecuado, y si estoy haciendo bien las cosas, si los procesos de producción los estoy organizando bien. La política es muy distinta a cualquier esquema lineal que tengamos, ¿no? Y si vos te pones a ver, nosotros hicimos un esquema lineal donde están los recursos, los productos, los resultados, pero empezamos a desarmar cada uno y romperle la linealidad, ¿no? Cuando vimos productos lo desarmamos y vemos que hay una complejidad, incluso cada política en realidad articula varios productos para integrarlos, está bien, perfecto, pero incluso articula varios productos integrados, ¿no? Para poder tener efectividad en un determinado ámbito. Entonces ahí desarmamos el producto. También desarmamos la relación resultado-impacto. Hicimos un árbol para ver la complejidad que eso tiene, ¿no? Y siempre lo tengo que estar leyendo. Y ahora lo que queremos desarmar es el proceso productivo mismo, ¿no? Para poder hacer el control, el monitoreo, el seguimiento, la inteligencia de la acción, finalmente, ¿no? O sea, ¿qué es para mí la política, el análisis de la política o la planificación, si quieren? La inteligencia de la acción. Y la inteligencia es una acción que se está revisando siempre, que está leyendo siempre, ¿no? Cómo ha dejado las cosas y cómo otros han dejado las cosas, ¿no? Sí, Daniel, otra vinculación para pensar un poco lo que decía Rosaura, la matriz que me pregunta si hallazgos finalmente es, digamos, es la instancia donde uno genera ese mapa para producir los datos. En este caso lo usamos pensando en una evaluación, pero una versión más específica, más reducida, por ejemplo, de los productos, del producto integrado, de los productos parciales, de los productos intermedios, bueno, eso uno lo llamaría monitoreo. Si uno está permanentemente haciendo cortes de información a partir de todas esas preguntas que desarmaste y que digamos, a través de la cual producir información para reconstituir a tu política, bueno, eso es un sistema de monitoreo. La matriz, piénsenla en ese doble sentido. Puede ser una matriz para construir un sistema de monitoreo, que un sistema de monitoreo desde la lógica del CBP claramente va a ir a monitorear productos, que fue cuando al comienzo del taller trabajamos los datos, ¿se acuerdan del observatorio? Creo que la clase 3, bueno, sale de la matriz de preguntas y hallazgos, o sea, ustedes lo hicieron. Sí, sí. Solamente que hay que seleccionar, porque un sistema de monitoreo tan complejo no podría sostenerse en el tiempo. O sea, eventualmente sí, pero sería muy costoso. Pero ustedes lo estuvieron pensando cuando piensan la matriz. Sí, o el trabajo que están haciendo ahora también es parte de esa matriz, ¿no? El análisis de la producción, lo que decía Micaela. Sería interesante que quienes están conduciendo esa política sepan cuántos son la gente asistida, cuántos son viejos, cuántos son de escuela, ¿no? Cuánto llenan cada hotel, de dónde vienen, etcétera. Esas son herramientas para ser inteligentes con lo que yo hago. Sí. Y a ver, tratando de precisar un poco más la respuesta, podés empezar a monitorear en el momento en que empezás a producir.
o sea, la centralidad de la producción en ese sentido es central, pero para monitorear el producto integrado, sí o sí tenés que monitorear los productos parciales y los productos intermedios. Y eso te lleva a poner en foco las operaciones y cómo se arman esas las configuraciones de esas operaciones. ¿Está bien, Rosaura, con eso? Solo que me quedo pensando entonces en la matriz, podríamos, si nos interesara dejarlo explícito, podríamos agregar en la sección de operaciones tal vez una pregunta que tenga que ver precisamente con esto de cómo se monitoreó o cómo fueron monitoreado el proceso de producción de las operaciones para lograr el producto, para uno entender esos cambios de timón que seguramente derivados del contexto se realizaron y que no necesariamente queden explícitos. Es que eso mira, ahí hay que tener cuidado. La producción de datos, ¿sí? Viste que en la de la política esta de la educativa y la de Merlo, creo que, no, sí, la de Merlo también, el sistema de producción de datos era parte del producto, o sea, era un producto, porque era la información que se producía para monitorear a la política. ¿Se acuerdan que era un producto parcial? ¿Sí? Entonces, no es que es una operación que se hace o sea, no es una operación de monitoreo, sino que es una operación más de producción de datos para el monitoreo. ¿Sí? No pondría no sé, Daniel, si coincidís, porque esto nunca lo pensamos de esta manera, pero no pondría una pregunta específica dentro de una operación adicional. Es una operación. Claro, la matriz tiene un conjunto de preguntas que apuntan a monitorear tanto los productos como los resultados, como los procesos. Ustedes tenían preguntas para eso. Esas preguntas son el sistema de monitoreo, que a su vez, las políticas, ¿se acuerdan? El Merlo tenía, yo me acuerdo de eso porque yo trabajaba ahí, Merlo tenía un observatorio, que era un sistema de monitoreo que tenía que producir. Sí, pero lo vimos, claro, en la matriz lo pusimos, o sea, vimos la información del observatorio, o sea, la tercera clase, creo, del taller fue trabajar sobre la información del observatorio, pero en la matriz era una operación, o sea, era producción de datos para el monitoreo de la política. Entonces, el monitoreo lo puedes ver desde la matriz en dos sentidos. Uno, como operación de la política para producir datos, para poder monitorearse y mejorar, porque finalmente de eso se trata. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que producir datos implica la movilización de recursos, implica poner en juego los recursos de la política. Y desde el lado que lo está diciendo Daniel, la información que vos producís con esa matriz puede tener como fin último una evaluación, que sería un corte temporal, o puede ser un corte algo más continuo. parcial, corte más claro, exacto. No Entonces, si vos haces esos sistemas, y ese es el sistema de monitoreo. Lo que pasa es que las matrices que nosotros armamos son de una complejidad, incluso siendo pequeñas, que difícilmente un sistema de monitoreo, o sea, ya tener un par de datos sobre la política ya nos hace felices. El plan ENIA es una excepción porque tiene un señor de sistema de monitoreo, pero no es lo habitual. Entonces ahí es donde nosotros les enfatizamos y les reforzamos que si van a hacer monitoreo, prioricen la producción. O sea, si van a hacer algo, monitoreen el volumen, la composición de la producción. Pero la matriz es un sistema de monitoreo, si lo querés ver de alguna forma. Es una herramienta para el sistema de monitoreo, claro. Claro. Así, tal cual, sí, no es un sistema de monitoreo, sino es una herramienta para producir la información que sería un sistema. Vale. Pero sí, Rosaura, pues me parece que yo, siguiendo con mi lógica de los clics, creo que lo que acaba de suceder es un clic. ¿No? O sea, o no, o te la complicamos más. Sí, no, es precisamente un clic porque cuando me estudiaba la matriz y comparaba un modelo con el otro y pensaba desde mis posiciones cuando he estado en la gestión, decía, ¿y dónde entonces, si yo estoy del otro lado, dónde cuento
cómo monitoreamos lo que hicimos, el seguimiento, taca, taca. A ver. Y no es que tiene que estar en una pregunta No, obviamente no. explicitado, no, sino que de por sí Es, toda la es matriz. como... Exacto. Entendí. Bueno. Totalmente entendido. Gracias. Bueno, vamos a plantear entonces ahora algunas herramientas o enfoques, así que no les van a resultar muy novedosos, pero de análisis operacional, pero como para darle un poquito más de densidad a este tema operacionalizar este tema de la importancia del momento táctico, del momento operativo de la política desde la perspectiva técnica, en este caso. Mi interés era ver 4 puntitos rápidos, que son una, el concepto de operación, repasarlo, ya hemos trabajado en el taller, y los que no estuvieron en el taller lo reflotamos. El concepto de red de operaciones, acá aparece lo de la complejidad, que creo también de esto habíamos visto algo, vamos a repasarlo. Y vamos a ver 2 herramientas de las múltiples que se utilizan para la gestión y la administración de las operaciones, que son el de la programación y el de la presupuestación de operaciones, ¿no? Vamos al concepto. Para nosotros tenemos este esquema que creo que ustedes ya lo han visto, tiene incluso un texto que le subimos hoy al Classroom, que es una operación, tiene 4 componentes, o sea, si no hay ninguno de estos 4 componentes, o si hay alguno que falta, quiere decir que no hemos definido bien todavía la operación de la que hablamos, ¿no? La primera es, las operaciones son un compromiso de acción de alguien, es decir, atrás de cada operación, atrás de la operación cuando San Martín mandaba hacia la guerra, movilizaba un equipo, un pelotón y tenía su responsable. Si yo no había responsable, digamos, de la caballería o de la infantería o de lo que fuera, eso no era un ataque. O sea, siempre toda operación debe poder traducirse en me comprometo a, y ese me comprometo tiene que tener un nombre propio. No necesariamente Juan Pérez, sí Juan Pérez incluso, pero ese nombre propio tiene que estar institucionalmente establecido, ¿no? Entonces, si hablamos de una gran política, que es como una gran operación, tendrá su responsable en un ministro, en un secretario, en un subsecretario, en un director, etc. Y fíjense, creo que esto lo hablamos también, el ser responsable quiere decir que ese responde por si el producto no está o no, digamos. Y si ese producto falla o si tiene defectos, y se mira a quién hay que cortarle la cabeza, es a ese. Y ese en general tiene una red de responsables a los cuales él delega cierta producción parcial, en donde que además sirven como fusibles. O sea, en vez de que me echen a mí o me corten la cabeza a mí, digo, no, el responsable estuvo abajo, entonces sacrifico algún peón o algún caballo, algún alfil. Muchas veces, si no, ¿se acuerdan de Vanoli, el que era responsable del ANSES en la pandemia, que le dijeron que era un producto que es asistencia a los jubilados, hay que darles un aumento, qué sé yo, y se juntaron en colas enormes en momentos en donde había que tener máximo aislamiento, y empezaron a medir, a pedir cuenta, responsable Vanoli, y dejó el cargo. Él era el responsable de una operación, y nos damos cuenta de que es responsable. La segunda cosa, y acá voy a lo de Juan, no hay operación si no sé qué produce esa operación. O sea, me comprometo ¿a qué? Y me comprometo a tal producto, me comprometo a transferir recursos a las personas que necesiten. Esa es la gran operación que hace ANSES, que si la desagregamos va a ser operación, me comprometo a pagarlo a los jubilados, me comprometo en tiempo y forma, a dar la UH, al progresar, a lo que fuera, digamos. O la dirección de turismo social, me comprometo ¿a qué? A un producto. ¿El producto cuál es? El que está analizando el equipo ese, ¿no? Entonces, y ese producto es en calidad, volumen y oportunidad, y en el caso de Vanoli le falló a la calidad, o sea, cómo se configuró ese producto y los efectos que generó, ¿no? Entonces, este es un segundo componente que tiene que tener una operación, un responsable, un producto. Otro componente que tiene que tener es no hay operación sin recursos. Incluso digo recursos en plural, ese. O sea, distintos tipos de recursos combina una operación, ¿no? Una operación que tiene solo gente y no tiene insumos para que esa gente transforme, no sirve, ¿no?
una operación que no tiene cero recurso político, vamos a ver después el tema de los recursos, es decir, capacidad de tomar decisiones que sean vinculantes para otros, o sea, que sean legítimas. Entonces, tiene que tener recursos necesarios. Como dije antes, no tener todos los recursos, porque las operaciones siempre se generan en escenarios de recursos compartidos, ¿no? Entonces, tiene algunos, lo suficiente como para poder hacerse responsables, ¿no? Pero tiene que también hacerse responsable de conseguir los recursos de otros. Y si no me puedo hacer responsable porque no tengo los recursos, lo tengo que avisar antes. Es decir, yo no me puedo hacer responsable de esto porque no tengo los recursos, ¿no? Y eso no siempre pasa, ¿no? En esta cosa, perdónenme, y espero que ninguno sea pariente, yo no tengo una... ¿Se acuerdan? Schiavi ahora acaba de salir de... Schiavi era el secretario de Transporte en el último gobierno cuando se produjo la tragedia de Once, ¿no? Y él, obviamente, los trenes estaban deteriorados, qué sé yo, y él por ahí no tenía responsabilidad de eso, pero en realidad lo que se le cobra políticamente y también judicialmente es, bueno, el estado en que estaba eso generaba posibilidades de accidente, y él al quedarse ahí como responsable se hace responsable de una operación y de las condiciones de esa operación ahí, ¿no? Justa o injustamente, como quieran, pero políticamente ese es el significado. Y en cuarto lugar, tiene que haber una tecnología de transformación, es decir, un know-how acerca de cómo hacerlo. Hay varias formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno selecciona una operación, tiene que seleccionar la forma adecuada, la tecnología, el instrumento para hacerlo. Uno puede hacerlo vía transferencia o vía ejecución propia, ¿no? Lo puede hacer yendo a la casa de la gente o llamando a la gente a los bancos. Lo puede hacer por tarjeta o lo puede hacer por cheque. Lo puede hacer... qué sé yo, hay miles de formas de hacer cada cosa. Uno puede controlar los precios de 10 formas. Y uno tiene que elegir o hay que seleccionar la tecnología adecuada, ¿no? para eso. Y eso implica dominar esa tecnología, es decir, saber conocerla, manejarla, etcétera, etcétera. Bueno, una operación es cuando están estas 4 cosas. Un responsable, producto definido, una tecnología para transformarlo y los recursos necesarios para hacerlo. Si falta algo de esto, no tenemos una operación, ¿no? Entonces, acá aparece lo que decía Juan, la operación se define por el producto, pero también tiene en cuenta, acá ampliamos eso al proceso de producción que implica estas otras 3 cosas. Nosotros hemos analizado solo el ángulo que está la línea que está a la derecha. Ahora la idea es ver cómo eso se relaciona con estos otros 3 componentes. Bien, todo eso es lo que tenía que decir de producto. Si alguien tiene alguna queja que presentar contra nuestra definición de producto, este es el momento. Yo quisiera hacer una pregunta que me escuché recién cuando hablabas de que uno siempre usa recursos y esos recursos son compartidos. Ahora, hay operaciones que también pueden ser con recursos propios. Digo, puede haber operaciones que uno tenga que compartir, que tengan que ser con recursos compartidos, y otras que sean operaciones, digamos, del propio ministerio donde use recursos propios, ¿no? Digamos, hay una combinación. No es que... Sí. Por ejemplo, ¿te ocurre algún ejemplo? Y en determinados, no sé, por ejemplo, en asistencia a víctimas de trata, los allanamientos, por ejemplo, bueno, no sé si es el mejor caso, pero sí la asistencia, que lo hacían los propios recursos del ministerio. Sí, pero fíjate, si te pones a hurgar así a fondo cualquier operación, si tiene que haber algunos recursos propios, sino, pero te aparecen recursos compartidos por otros a cada rato cuando lo pensás. La asistencia a la trata, por ejemplo, para mí es al revés, es una operación que vive de recursos que manejan otros. Entonces, por ejemplo, viene una persona víctima de trata a un servicio de atención y empieza a hacerle la entrevista, ¿no? Y te dice la persona, y si yo vengo de Paraguay, ah, bueno, y tu visa y esas cosas, no, nada, bueno, te vamos a conseguir la visa. Embajada paraguaya o esta cosa, necesito que me resuelva este problema. El recurso para resolver ese problema lo tiene otro, digamos ahí. Claro. Necesito atención de salud.
y lo tiene otro Ministerio de Salud, o a lo mejor tengo yo alguna, pero no otra. Necesito resolverle la escolaridad del hijo, o la identidad del hijo, etc. Sí. Pero si vemos los productos como lo que veíamos intermedios, antes, ¿no? como demandas de servicios que vamos pidiendo. Si vos ves los productos intermedios, por ejemplo, o sea, yo entiendo que el producto integrado, que es lo que vos decís, digamos, de la asistencia integral de la víctima, obviamente que ahí sí, hay un montón de operaciones, un montón de productos intermedios, y ahí sí se entrecruzan, digamos, recursos de distintos actores. Pero puede llegar a haber, por ejemplo, si el ministerio tiene sus propios psicólogos, la asistencia psicológica, que es un producto, digamos, sería un intermedio. Pregunto esto porque necesito reforzar lo que vi el año pasado en el taller, ¿no? Ese producto intermedio, en la operación, digamos, de brindarle una asistencia psicológica a la víctima de trata, ahí sí lo puedo hacer, por ejemplo, con recursos propios. Sí. Vale, Vane. ¿Dejás? Sí, sí. No, que justamente yo iba pensando, y un poco lo dijiste, el tema del recurso compartido se ve a nivel producto integrado. No piensen los productos parciales intermedios como algo fuera del producto integrado. El producto de la política es el producto integrado. Para producir ese producto integrado hay que producir productos parciales, intermedios y demás. Y los recursos compartidos, el hecho de que los recursos en las políticas que realmente tienen impacto, son recursos compartidos, se ve a nivel producto integrado. Pero no solo eso, sino que digamos, destacar el hecho de que siempre los recursos son compartidos es importante desde el punto de vista de la constitución del actor y desde el punto de vista de ampliar el poder, el capital político de esa política. O sea, las políticas robustas siempre, o sea, no quiero decir siempre porque seguro tal vez aparece una, pero la mayor parte van armándose, el actor va creciendo a partir de establecer esas alianzas y se come el garrón de alguna manera de que tiene que compartir los recursos y tiene que aprender a no perder su influencia sobre esos recursos. Y como decía recién María Julia, donde se ve claramente es en las demandas de operaciones. Entonces, nunca mires el producto restringiéndote a la operación, porque si no perdés de vista la relevancia del dispositivo del producto integrado. Una pregunta. Cuando empezó Daniel a explicar lo que era la operación, se me confunde un poco con lo que es una política. O sea, teniendo un actor, o sea, las operaciones son políticas, un conjunto de operaciones son... ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan el video del Progresar? El segundo videíto ese que les habíamos armado, en un momento dice, una política puede ser pensada como una gran operación, porque es un proceso productivo, por eso enfatizaba en la definición de operación como proceso productivo. Ahora, si vos hablas de la política educativa, que era el ejemplo que poníamos en el video, no estás diciendo nada, ¿sí? Entonces tenés que descomponerla en sus procesos productivos más pequeñitos para poder dar cuenta de eso que llamamos el mecanismo, para poder ver los engranajes funcionando. Y nuevamente me voy a la matriz, pero porque es el lugar en donde yo creo que se ve cómo hay que descomponerla, o sea, todos los pedacitos de esa política. Y eso es la lógica del engranaje que genera el mecanismo. Pero sí, claramente, una política y una operación, acuérdense la definición de política del CBP, conjunto de operaciones que, y la política en sí misma puede ser pensada como una gran operación. Claro. Y se acuerdan que movilizan recursos estatales, aparte decíamos, ¿no? Y en ese sentido claro, es una pluralidad de recursos. En eso, incluso volviendo un poquito a lo que decías, no veo tu nombre, ahí se me fue. Luciana. Sí, puede haber algunas operaciones que solo necesitas tus recursos. Esas son las operaciones más simples, digamos. Todas las de apoyo, o sea, todas las operaciones de apoyo, la mayor parte son propias, pero son las menos relevantes políticamente. Cuando empezás a agrandar la ambición, tenés que darte cuenta que necesitas formar parte de un actor más complejo, si no, sonaste, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno.
Vamos a otro puntito que es este de la red de operaciones. O sea, las operaciones, como decíamos, una política, nunca viene sola, sino siempre viene en red, siempre es un complejo de cosas. Y de nuevo, volviendo a lo de Rosaura, acá desarmamos esa cosa que parece lineal, recurso-producto, en realidad son múltiples relaciones recursos-productos, ¿no? Irresponsables y tecnologías, ¿no? De esto también ustedes tienen experiencia. Uno lo que puede ver cuando va a un organismo y ver la política, entonces empieza a ver como en este caso en el caso de las políticas de empleo, ¿se acuerdan? Había fortalecimiento del servicio de empleo, estaba el tema de servicio de cuidado, estaba lo de monitoreo y evaluación que se planteaba, lo de la gestión de los beneficiarios, un poco toda esa cosa. De nuevo, acá lo que necesitamos son algunas categorías para ordenar este caos, para transformarlo en una red que tenga más o menos sentido y organización. Finalmente, organizar una política o definir la organización de una política es también armar la red de operaciones primero, que esa es la que la organización va a llevar adelante. Entonces, ¿qué veo? Primera cosa que tengo que hacer acá es, acá se distinguen tres cosas que me empiezan a simplificar, ¿no? Tenemos tres cosas. A la izquierda, en negro, tenemos las operaciones, que es bueno que las distingamos del resto, las operaciones que podemos llamar sustantivas, creo que llamamos, creo que ustedes tenían una pregunta en eso en el examen pasado, ¿no? ¿Cuáles eran las operaciones sustantivas acá? Sustantivas son aquellas operaciones que salen del sector público y se vinculan ya con los usuarios externos, ¿no? Entonces, si yo veo, vuelvo al ejemplo ahí que charlábamos recién, de turismo social, ¿cuáles son las operaciones que llegan a los beneficiarios, en este caso a los jubilados, a los chicos de las escuelas, a lo que sea, ¿no? O sea, está siempre, es el nexo, el nodo en que se articula el sector público a través de esos productos con los usuarios, ¿no? Eso es. Acá en este caso, ¿se acuerdan? Se les daba una beca, se ofrecía lugares de trabajo, prácticas calificantes en empresa, se les daba capacitación laboral, se los atendía en servicios de empleo, ¿no? Se les hacía llegar mensajes para que vayan a todo esto, se les daba servicio de terminalidad educativa. Eso es la diferencia que tienen con la administración de recursos en el Ministerio de Trabajo, la gestión misma de beneficiarios, el monitoreo y la evaluación, es que esas no llegan directamente a los beneficiarios, sino que llegan a través de las que están a la izquierda, ¿no? O sea, son servicios de apoyo, decíamos, que están a la izquierda, que son servicios de apoyo de las operaciones que están a la izquierda, que son las sustantivas. Y otra tercera categoría, acá la que las tenemos acá en amarilla, que son las que son recursos de otros, recursos o operaciones de otros, ¿no? Que en este caso eran servicios de cuidado para las que buscan empleo, o los que buscan empleo si tienen responsabilidad de cuidado, y algunas cuestiones de asistencia social para resolver cuestiones que les impiden buscar trabajo por cuestiones de vivienda, cuestiones de lo que fuera, de salud o de... Entonces acá ya tenemos una primera diferenciación, decíamos, que ustedes ya conocen en términos de operaciones para conformar una red. Y la red la conformamos sumando categorías que estructuran, ¿no? Acá tenemos el área de las políticas, de las operaciones sustantivas, que hablábamos recién. Acá distinguimos, en esto estamos trabajando con Horacio mucho, en que hay algunas de estas operaciones terminales que cumplen el papel de que enlazan al resto, que las coordinan para ofrecerlas de manera coherente y consistente a los usuarios, a las usuarias. En este caso, fíjense, los servicios de empleo son una operación terminal, una operación sustantiva, en el sentido que atienden gente y le hacen una entrevista laboral, etc. Pero son a su vez aquellos, son como el número 5, el jugador de Paul, no sé si vieron el partido ustedes, ¿no? Son como aquellos a quién hay que darle el pase, ¿no? A quién hay que darle la beca, a quién hay que darle terminalidad educativa, a quién es mejor una práctica calificante, o a quién hay que conseguirle trabajo, o a quién hay que directamente a una entrevista de trabajo, o a quién hay que hacerlo terminar la escuela secundaria. O en el caso de la asistencia a la víctima de trata, ¿qué servicios le hace falta para empezar a resolver ese problema tan solo? Entonces, ahí tenemos un área sustantiva que suele tener algunos dispositivos de enlace o algunos productos que tienen esta característica de ser como la plataforma en la que se decide
qué tipo de combinación de productos parciales se le entregan a los usuarios o a los tipos de usuarios que hay. Y acá a la izquierda tenemos las áreas de apoyo, ¿no? Que se acuerdan, ahí habíamos distinguido entre lo que son áreas de apoyo en términos de acumulación de capacidades, es decir, las operaciones de fortalecimiento interno para poder brindar mejores operaciones sustantivas, mejores productos. En ese caso, tener información sobre el monitoreo y la evaluación es crítico para poder mejorar la prestación de los servicios, ¿no? Tener un buen sistema informático es imprescindible para que esos servicios lleguen de manera adecuada, para que se comunique la gente con el servicio de capacitación o con lo que fuera, ¿no? Y ni hablar de otras operaciones que también son de apoyo, que más que acumular capacidades, lo que permiten es que el flujo funcione, ¿no? Como son la de administración o la de gestión beneficiario o la conducción misma, ¿no? Esas son, voy a tener en cualquier red de operaciones de apoyo a las operaciones sustantivas, de estos dos tipos, de fortalecimiento y de apoyo en sentido lato. Y después una tercera área, que es el área de demandas, que esa es las articulaciones que necesito con quienes controlan otros recursos que son fundamentales para que haga, y que, como charlábamos recién, mientras más compleja y más difíciles y más complejos sean los problemas que aborde, mayor necesidad de recurrir a integrar mis productos con otros productos, es decir, darle, como se dice, integralidad a las políticas, ¿no? Yo sé que no voy a resolver las cosas solamente, la pobreza solamente dando ingresos, sino que necesito que haya mejores servicios educativos, mejores servicios de salud, etcétera, y si estoy hablando de ahora estaba hablando de un barrio, ¿no? Con la subsecretaría esta de integración urbana, sociourbana, y no se puede pensar en una urbanización de un barrio popular solamente pensándolo desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no? Hay que integrar otras cosas, si no, esa urbanización no se produce. Entonces, y si es así... Lo va a tener que decir a los arquitectos. Claro, bueno, pero los arquitectos son gente que más o menos sabe eso, digo, está bien, bueno, depende del arquitecto, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Pero muchos ven la cosa desde lo... Y a veces entonces estoy mandando ejércitos solitos a un enemigo que tiene un ejército muchísimo más grande. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es, si soy un buen estratega y un buen gestor, es hacer, ahí aparece la parte política, no solo la de gestión, sino la parte política, hacer las alianzas necesarias como para reunir un ejército que me permita, por lo menos, empatar, ¿viste? ¿No? Entonces... Perdón, Daniel. Vale. Que acá en la demanda de operación también es muy fuerte el peso de estas operaciones que dice de dispositivo de enlace. Son generalmente mecanismos donde también articulan este producto de enlace, de coordinación, de articulación con distintos tipos de operaciones, que a veces están por fuera. Sí, sí. Sí, pues incluso fíjense, muchas de estas operaciones que aparecen como sustantivas propias, en realidad tienen muchísimo de enlace, porque el Ministerio de Trabajo no tiene servicio de terminalidad educativa, ¿no? Los tienen los Ministerios de Educación, o los tienen los clubes de barrio que organizan el fines, o lo que sea. Obviamente las prácticas calificantes necesitan empresas que me ofrezcan el lugar, el puesto de trabajo para eso. Toda la política es articulación, ¿no? O sea, si uno le saca la palabra o la práctica de la articulación a una política, se queda en su casa haciendo, ni siquiera la comida podemos hacer solo, porque necesitamos que abra el almacén del frente, ¿no? Y nos venda las cosas. Pero bueno, sobre eso tengo más control, eso es cierto. Pero bueno, con esto la invitación, ustedes ya han hecho algunos ejercicios, es a que cuando miremos las políticas del lado de cómo producen, tengamos la capacidad de identificar las redes de operaciones en las que se organizan los procesos de producción de las políticas, ¿no? Si hubiéramos tenido más tiempo, bueno, ustedes lo hicieron con Merlo o con el Progresar, ¿no? Pero el ejercicio de producción lo podríamos haber continuado, o bien para que hagan ustedes el mapa de causal, digamos, del ordenamiento que está atacando la política de inmunizaciones, o la política de turismo social, o la política de asistencia
a las personas con discapacidad para que consigan un trabajo, podría haber analizado el problema, o podría haber analizado la red de producción que está generando los productos que esa política está mandando a los frentes de batalla, a los frentes de ataque, para modificarlo de acuerdo al análisis que ha hecho. Este es un esquema para analizar eso. Nada nuevo acá, ¿no? Queríamos tomarnos un minutito para hablar rápido de dos herramientas, presentárselas nomás, y después terminar diciéndole que hay muchas que uno tendría que manejar, si uno quiere especializarse en el análisis de cómo está no solo distribuida en una red de operaciones, sino cómo está programada un conjunto de operaciones. O sea, las operaciones lo que tienen dos características que las hace jodidas, ¿no? Que son, primero, que son muchas, ¿no? Entonces yo tengo que organizar varias. Y segunda cosa, que se desarrollan en el tiempo. Y uno tiene que coordinar los tiempos, de manera que a veces uno necesita que una operación empiece para que la otra pueda seguir, ¿no? Y esas dos tienen que tener algún nivel de desarrollo para que una tercera tenga sentido, porque si no, no puede empezar. Entonces, ¿cómo hago yo para coordinar en el tiempo, si estoy gestionando una política, tratando de conducirla, etcétera, para que ésta funcione bien, ¿no? Y eso no hay solo que tener habilidades, sino que hay que manejar herramientas, porque estas cosas no se pueden hacer en la cabeza y a través de palabras, sino a través de determinadas herramientas o técnicas que se han utilizado. Si uno me pregunta qué es una organización en la que se transcurren estos procesos de producción, estas operaciones, una organización es un proceso de división de tareas, porque son muy complejas, solamente cuando son muy simples las puedo manejar toda en mi cabeza, que la división de tareas lo que trae, desde Adam Smith lo sabemos, lo que trae es una ventaja en términos de escala, de productividad enorme, pero te trae problemas que son de coordinación. O sea, una organización es un problema que nace de la división de tareas y la necesidad de coordinarlas. Eso es una organización, si me preguntan a mí y me aprietan. Bueno, una herramienta, para mostrar hay muchas herramientas, insisto, pero para mostrarle una, es la herramienta de programación más utilizada, que incluso ustedes utilizan a veces sin darse cuenta, como el personaje de Voltaire que le decían que descubrió que escribía en prosa, es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, no sé si ustedes lo conocen, con ese nombre, es una herramienta de programación de operaciones o de actividades, ¿no? Ahí. Que ustedes muchas veces lo hacen cuando les piden hagan un cronograma de su proyecto de tesis. Y en general hacen como un proxy de un Gantt. Gantt, en realidad no era Gantt, es el que escribió el texto sobre esta, por allá por los años 40, creo, 30, pero en realidad lo inventó un polaco que tenía un nombre algo así como Subtiski, pero que no escribió el texto, entonces se terminó llamando como el primero que hizo el texto, que era Gantz, pero en realidad es otro. Que hace una cosa como, más o menos como la siguiente, estos 7 pasos que vamos a repasar rápidamente de uno en uno. Lo primero que hay que hacer cuando uno hace un diagrama de Gantt es pensar el horizonte de tiempo y las unidades de tiempo en las que va a distribuir las operaciones, ¿no? Entonces, uno puede hacerlo, bueno, voy a agarrar un año y ese año lo voy a separar en meses y voy a poner como unidad días. A veces uno puede poner unidad horas, ¿no? Uno lo que está utilizando acá es bien, ¿se acuerdan el tiempo cronológico, el del dios Cronos, ¿no? Que organizaba nuestra cosa? Bueno, uno tiene que partir el tiempo en unidades significativas, ¿no? Piensen cuando ustedes utilizan el calendario en su computadora, cuando programan sus tareas, y utilizan horas a veces, y a veces incluso minutos, para decir, bueno, esta reunión la voy a tener a las 4:30, ¿no? Entonces, y porque después sigue otra cosa. Bueno, una primera cosa es la duración y la unidad de medida que tiene la operación. La segunda cosa, que es, para nuestra modo de ver, el secreto de un buen Gantt, de un buen cronograma, un buen diagrama de Gantt, es la desagregación de una operación en sus actividades, en sus componentes. A esos componentes los vamos a llamar actividades. Si uno quiere decir el componente de las actividades, pueden ser las tareas, y unas tareas uno la puede desarmar en subtareas,
y así hasta el infinito, ¿no? Hay que también ahí saber, creo que era una pregunta que hacían antes, cuándo detenerse, es decir, cuando hay una unidad significativa de desagregación de las tareas. Acá solo un pequeño jueguito. Supongan ustedes que tienen que organizar una actividad de capacitación, ¿no? Ustedes tienen que capacitar a, qué sé yo, animadores de turismo social. ¿Cómo organizarían, cómo discriminarían, cómo partirían esa actividad en tareas? Díganme, a ver, una desagregación que ustedes harían. Elaborar el programa de capacitación, contratar a los capacitadores, determinar si va a ser virtual o si es un lugar físico, dónde va a ser, hacer un cronograma de las capacitaciones, bueno, y enviarlo, después ejecutar las capacitaciones, ver si voy a hacer alguna evaluación, después de cómo fueron. Bien. Sería como la forma más simple, ¿no? Como Bien. pasos cronológicos, ¿no? De qué tiene que suceder para que suceda lo otro. Perfecto. Sí, sí. ¿A alguien se le ocurre otra forma de desagregar esa tarea que no sea, como dice Luciana, esta primera forma más simple, que es la primera que se nos ocurre, que es la forma que vamos a llamar secuencial, ¿no? Uno la distingue en fases secuenciales. Primero hago el programa, después, que uno puede, después lo decido, tomo ciertas decisiones críticas, después lo hago y después lo evalúo y después volveré a empezar. ¿Alguna otra se les ocurre? ¿Otra forma de desagregar esa misma tarea? Separar por distintas agrupaciones o familias de tareas que podrían llegar a superponerse en el tiempo su producción. Por ejemplo. Y por ejemplo, qué sé yo, el armar el material puede ir en paralelo con buscar los profesionales, el lugar, o hacer el llamado de inscripción, o cosas que se pueden ir superponiendo y vos llegás a la capacitación final, ¿no? Bien. Sí, no sé si es exactamente esto que decís vos, Raúl, pero uno podría organizar las cosas no como secuencia, sino por familias de actividades. Por ejemplo, la contratación de los docentes, si es muy grande, que yo hago, podría generar un grupo que se dedique especialmente a contratar docentes, ¿no? Que es distinto que el que hace los programas, que incluso tienen otra especialidad que es más de diseño o producción de materiales, ¿no? Una cosa es más administrativa y la otra es más pedagógica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y otro que, otro que se dedica a la logística, por ejemplo. Entonces, ahí estoy separando una operación no por ciclo o secuencia, como hacía Luciana, sino por procesos, por naturaleza de los procesos. Este proceso es así, este proceso es acá, y los procesos me exigen una especialización que me dice, che, ¿no sería mejor separarlas por la naturaleza de los procesos? Porque si no, si las separo por ciclo, todos van a estar haciendo todo en distintos momentos, ¿no? Entonces acá los hago por especialización. Perfecto. ¿Y alguna otra forma de desagregar tareas se les ocurre? A mí me da miedo decir una pavada muy grande, pero bueno, diga, lo voy a decir igual. Diga, Patricia. No me voy a quedar con ese gusto. Y que sea por recursos, por ejemplo, todo lo que tenga actividades que tengan que ver con los recursos humanos, recursos financieros, no sé, ¿puede ser? Que yo agarre por ejemplo, una actividad de capacitación y diga, necesito a alguien que... Puede ser en el sentido de que... Si que tenga que ver, por ejemplo, quién forman quiénes van a formar a esos capacitados, quién va a estar en esa actividad de formación, qué recursos financieros necesito, qué recursos materiales para llevar a cabo, y bueno, y eso organizar a partir de ahí los tiempos también. Sí, pero esos... los tiempos en que deben aparecer esos recursos. Si vos llevas a fondo ese criterio, vas a terminar en el mismo lugar que Raúl, es decir, los procesos más especializados me requieren combinaciones de recursos y tecnologías de uso de recursos específicos. Entonces, es probable que pongas un área para manejar recursos financieros y administrar los pagos y todas esas cosas, se lo asignes a una misma persona. Porque son procesos específicos que manejan recursos de administración, de plata, etcétera, que son distintos de los que tienen que formar a los capacitadores que manejan no tanto recursos de plata o administración, que de esas cosas no saben nada, pero sí
saben cómo dar una clase, qué materiales se utilizan, etcétera, etcétera. O sea, sería, en este sentido, yo reduciría o juntaría eso tuyo con lo de... porque una de las cosas que tiene la división por proceso es que se especializan en determinados recursos más que en otros, ¿no? Pero por esa línea que dice Patricia, hay otra posibilidad, que es yéndose más a la derecha, que es por destinatarios. Entonces, yo podría organizar, y eso pasa en muchos ministerios y en muchas empresas, los que se van a responsabilizar de organizar todos los cursos de capacitación en el NOA, otros en el NEA, otros en la Patagonia. Y voy a armar equipos regionales, por ejemplo, que se van a dedicar a eso. O si no, fíjense, el sistema educativo desagrega sus grandes actividades por población. Es decir, el sistema de educación primaria es para los chicos de cierta edad, ¿no? El de secundaria es para los chicos de otra edad. O sea, está hablando de grupos de personas también ahí, ¿no? Y hay muchos que, por ejemplo, las empresas de diseño se organizan por cuenta, ¿no? Es decir, les viene un cliente y juntan a todo el equipo para ese cliente, ¿no? Y ahí juntarán los procesos y los ciclos que sean necesarios, ¿no? Bueno, todo esto para decir de que hay múltiples posibilidades de desagregación de actividades. En realidad lo que nosotros sostenemos es que no hay múltiples, sino que hay 3 que son estas. O sea, estas son las 3 grandes formas de desagregar actividades. Y las híbridas, que combinan algunas, yo tengo ciclo, pero después le meto un proceso, por ejemplo, organizo la capacitación por ciclo, diseño, implementación, evaluación, y desagregaré cada uno en lo que sea, y le pondré un área de administración y de apoyo que me la hace híbrida, ¿no? La idea ahí es que cuando ustedes piensen en desagregar las tareas para después proyectarlas en el tiempo, que se metan a desagregar tareas y que después piensen cuál de estos criterios están utilizando para poder decir, che, este era no que piensen primero el criterio y después cuál aplico, sino desagreguen y después digan, ah, mira, estoy haciendo, Luciana dice, estoy haciendo, y le dijo después de decirnos cuál fue su desagregación, estoy haciendo un ciclo secuencial. Entonces ahí me va a ayudar incluso a hacer mejor el ciclo. A ver, vamos a desagregarlo así, así. O decir, che, no, lo voy a hacer por procesos. Entonces rompo el ciclo y empiezo y especializo por proceso. O por demanda, por usuario, ¿no? Incluso estos niveles de desagregación yo puedo hacerlo, al primer nivel lo puedo hacer por proceso, el segundo lo puedo hacer por ciclo y el tercero lo puedo hacer por usuario, qué sé yo. O sea, acá puedo decir, bueno, el sistema educativo tiene como actividad nivel primario, ¿no? El nivel primario lo tiene, y lo voy a separar por región, entonces especializo a mi equipo por región. Y cada región tiene un ciclo que organizar, ¿no? Podría ser una posibilidad de organización diferente de las actividades, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta, en cualquier desagregación, incluso si hacen la matriz de análisis, piensen que estos criterios van a estar dando vuelta, ¿no? Que son estas cuatro fases de un ciclo. ¿Cuál utilizar? Y depende de la situación en la que estoy. Un ejemplo que ya me van a matar, que siempre utilizo, es cuando yo tengo varias formas de clasificar la madera, ¿no? O los árboles, mejor dicho, puedo hacer que sean de madera dura o de madera blanda, esa es una, o puedo hacer que sean caducifolios o perennifolios, que son cuando caen las hojas. Si caen cuando cambian las estaciones, o si algunos no caen nunca. Y bueno, ¿cuál es la clasificación que voy a utilizar? Y va a depender de si soy carpintero o si soy jardinero, digamos. Las situaciones me van a pedir una clasificación. Bueno, lo mismo va a pasar cuando ustedes estén analizando, por ejemplo, haciendo su diagrama de Gantt para presentar en el proyecto de tesis, que finalmente es coordinar un conjunto de actividades y distribuirlas en el tiempo. La pregunta difícil ahí es cómo desagrego las actividades que voy a llevar adelante para hacer mi tesis. Pongo lo que hay que hacer primero, lo que hay que hacer segundo, o pongo los distintos procesos que tengo que hacer. Tengo que buscar, hacer campo y tengo que leer cosas. Y eso son 2 cosas distintas, más allá de los procesos que tengo. Bueno, resolver ese tema y dar con la clave es
me determina si el diagrama de Gantt me va a salir bien o mal. Tercera cosa es juntar estas dos, ¿no? Es decir, poner en la columna, digamos, organizada, pongo las actividades que he desagregado al nivel de desagregación que considere que sea pertinente, que en general no son más de 3 niveles, sino ya estoy llegando a tareas muy desagregadas, aunque algunas tareas muy complejas, piensen en la construcción de un puente, por ejemplo, o de un satélite, ¿no? Entonces ahí el diagrama de Gantt va a tener un nivel de desagregación enorme, pero no si estoy haciendo mi tesis, va a tener un par de niveles a lo sumo, ¿no? Y en las columnas, la distribución del tiempo, las unidades de tiempo que yo he definido, ¿no? Esa es la estructura básica del diagrama de Gantt. La siguiente es empezar a definir, proyectar en el tiempo cada tarea, ¿no? Es decir, cuándo empieza y cuándo termina, ¿no? Esa es la primera. Al principio lo haré como tarea, ¿no? Esta voy a empezar tal fecha y esta tal otra. Esa es la segunda. El inicio y el fin de la tarea me ayuda a proyectar el conjunto de las operaciones en el tiempo. Ya no estamos hablando de una red de operaciones estáticas, sino lanzada, arrojada en el mundo atravesado por el tiempo. Lo otro que tengo que ponerme a analizar cuando he hecho mi primera proyección en el tiempo es ver las relaciones que hay entre estas operaciones. Son relaciones de paralelismo, pueden desarrollarse al mismo tiempo ambas, o a veces necesito que se desarrollen al mismo tiempo ambas, o tienen secuencialidad, es decir, algunas tienen que terminar para que otras empiecen porque generan un insumo que les es crítico, etc. Y el tercer lugar, la quinta fase es el establecimiento de los hitos o puntos o nudos críticos, que ahí lo ven puesto en rombitos, hay uno en rojo y otro en azul. Los puntos críticos o los hitos de una programación son aquellos puntos que si se me retrasan esos hitos, se me corre toda la programación de la tarea, ¿no? O sea, son momentos críticos que yo tengo que controlar con mucha precisión porque si no tengo que reequilibrar toda la programación, ¿no? Yo puedo tener cierta flexibilidad en el comienzo y en el final de algunas tareas, pero no del momento en el que necesito un hito, ¿no? Hay también un método ahí que se llama el del camino crítico, que no se lo voy a mencionar ahora, pero que es una serie de cálculos que lo que me proyectan es justamente cuál es la trayectoria más eficiente de la implementación del plan y dónde tienen que estar los nudos críticos para hacerlo. En este caso está en el punto 6, como ustedes ven, ¿no? Pero bueno, ahí si quieren después vean el método del camino crítico está junto con el diagrama de Gantt, son casi una misma herramienta. Yo lo utilizo poco y conozco a poca gente que lo utilicen, pero ahí lo tienen y pueden ver tutoriales en YouTube si quieren profundizar en ese tema, cosa que dudo. Yo después puedo, en los diagramas de Gantt, abrir columnas previas donde aparezcan en nuestro concepto de responsable y de recurso en el propio diagrama de Gantt, ¿no? Entonces voy abriendo ahí algunas columnas donde aparecen los responsables y los recursos, que en general este tipo de métodos contabilizan los recursos, vieron como los presupuestos que lo transforman todo, sea que necesite pinzas, clavos, etcétera, lo transforman todo porque es fungible en dinero, en recursos financieros, que se pueden después transformar en las pinzas, etcétera. Bueno, los diagramas de Gantt lo transforman todo en horas de trabajo, ¿no? En general. A veces puedo también poner equipamiento o alguna cosa, pero eso no tiene tanto que ver con la lógica del diagrama de Gantt, sino cuántas horas de trabajo le asigno a cada uno de los que yo tengo. Hay otras herramientas mejores para planificar el aprovisionamiento material, digamos, de los insumos materiales y de los equipos que yo tengo. Pero el diagrama de Gantt es sobre todo para medir horas de trabajo, esa es la responsabilidad de los recursos. Las columnas estas para ahí. Ustedes, no les voy a mostrar ahora, lo suelo hacer en las clases, hay varios programas, software, que sirven que son de diagramas de Gantt y de método de camino crítico, ¿no? El más conocido es el Microsoft Project, ¿no? Que me permite
me permite hacer un Gantt sofisticado, incluso hacer seguimiento de cómo van las tareas y hacer reequilibrado. Y ahora están saliendo una serie de aplicaciones, no sé si a ustedes le han llegado, que utilizan, que corren online y que te permiten mantener estas programaciones, no solo para uso individual, sino que como son online para hacer el seguimiento y la coordinación de equipos de trabajo, ¿no? A veces se están combinando mucho de esas herramientas ahora con los métodos de Kanban, no sé si ustedes lo han visto, que son un conjunto de tarjetas que tienen solo 3 momentos, ¿no? O pueden tener los que yo quiera, ¿no? Pero los momentos son a iniciar, en proceso, terminado. Entonces cada uno va poniendo la tarjeta, la misma tarjeta, en la fase en la que está, y de acuerdo a quién es responsable, lo va corriendo y la actividad se va también distribuyendo en las etapas, en estas 3 etapas o en otras etapas si yo las quiero complejizar un poco más, ¿no? Todas siguen quieren resolver este mismo problema, que para eso les traía esta cosa. Las herramientas, las operaciones tienen complejidad en materia de gestión porque son muchas y tengo que coordinarlas en el tiempo. Y yo tengo que dominar si yo quiero gestionar. Así como San Martín dominaba la técnica de ordenar la disposición de las fuerzas en el campo de batalla, ¿no? Y saber cuándo tenía que ir una y cuándo tenía que ir la otra y cuándo tenían que atacar todas juntas. Y eso le dio un capital muy importante, no el único, como vimos, pero para ser un político, digamos, con un protagonismo central en lo que fue la guerra de la independencia de nuestros países. Bueno, nosotros tenemos que dominar también algunas de estas herramientas y no digo solo la herramienta, pensar las cosas así, o sea, pensar de que yo estoy movilizando diversas tropas y que tengo que coordinarlas en el tiempo, ¿no? Esto no era tanto para enseñarles a ustedes el método, el diagrama de Gantt, que muchos de ustedes lo tendrán ahí, sino para ver el tipo de competencias que hay que saber, no solo para conducir, sino para analizar a ver cómo se desplegó este año, por qué hubo un problema de ejecución, por qué el perfil de producción terminó siendo este y no otro. Y muchos de los problemas, no todos, pero muchos de los problemas pueden estar en ineficiencia, en impericia para organizar el ejército, diría Belgrano, que le dio la bienvenida a San Martín para que le enseñara. Y esto sirve no solo como para programar, sino también para efectuar el seguimiento, y también para analizar cómo se llevó adelante. Bien, yo quería terminar solo con 2 cosas para ver si podía acercarles un poquito la idea. Una, que no la vamos a ver ahora, que es otra herramienta muy importante que podemos tener, que debemos manejar, y eso se los digo por experiencia, es el tema presupuestación. No para que se hagan expertos en presupuestación, sino porque si ustedes no conocen cómo se asignan, cómo se reasignan y cómo se ejecutan y se controla la ejecución de los recursos, ustedes, aunque crean que gobiernan, no van a gobernar lo que están haciendo, ¿no? Se lo digo por experiencia porque yo tuve 2 experiencias grandes donde administraba presupuesto, y en la primera tenía un especialista en presupuesto que yo le preguntaba las cosas y él me las decía y me usaba palabras raras para abajo de la línea, arriba de la línea, bueno, ahí Raúl sabe, para decirme, che, qué difícil que es esto. Y después me di cuenta de que ahí no estaba solo confiando estaba cediendo mucho poder a ese sector, a esa persona. Entonces yo dije, la próxima vez no voy a ser tan boludo, entonces voy a estudiar y me voy a meter a jugar el juego del término presupuesto. En las decisiones de presupuesto se está definiendo la política. En el perfil de asignación de recursos se está definiendo el perfil de producción, ¿no? Entonces, no puede ser que yo no pueda jugar ese juego. Incluso cuando se formulan los presupuestos, en general hasta los ministros dejan esta cosa en gente como Raúl, que terminan definiendo la política aeroespacial de este país, ¿no? Entonces digo, eso es chiste, pero bueno. Lo que hay que hacer, digo, está buscando Elon Musk a Raúl. No es tan chistoso, pero bueno, es así tristemente. Así nos va.
Así Yo es. que estoy acá en Estados Unidos, te juro que me encontré con Elon Musk y me preguntó, y Raúl, a ver si me ayuda un poco. No, tal Que cual. pague. Una vez nos pusimos a analizar incluso en el gobierno de la Rúa desde el punto de vista de la asignación y el control del presupuesto. Y uno lo que tiene ahí son dos figuras absolutamente contrastantes, que de la Rúa, que no sabía en realidad qué es lo que hacía, digamos, y cuál era. Y se acuerdan de Kirchner tenía un cuadernito en donde iba sacando las cuentas de almacenero de cómo eran los ingresos, cómo eran los gastos, qué se gastaban en tal lado, qué se gastaba en tal otro, cuál era el déficit. O sea, manejaba los números en los que se expresan finalmente los equilibrios políticos que uno quiere fortalecer o modificar, ¿no? Entonces, íbamos a ver un par de cositas sobre esto, pero no nos alcanza el tiempo. Así que paso a mi última filmina, que es esta. También pensamos en la cadena de valor público como un mapa, ¿no? Como un mapa del subte, ¿no? Es decir, yo siempre cuento que a mí me tocó ir jovencito, creo que tenía 18, 19 años, salía de Córdoba, en donde todavía estaban los indios come chingones dando vuelta por ahí, y terminé en París, yo solito, ¿no? Y solo fui, con un amigo, mejor dicho, no hablamos un pomo de francés, y tenía que ir a la Rue Hidalgo, era no sé cuánto, al tal número, eso era lo único que sabía. Entonces me bajé del tren, yo venía de Londres, y no tenía a quién preguntarle, salvo, había aprendido eso, todavía me lo acuerdo. Aller a la estación Danube, que era para ir a la estación Danube, eso era todo lo que sabía yo de mi francés, y me salvó el mapa del subte. Yo bajé al subte, eso me dijeron con lenguaje de señas, bajé al subte y me pude ir a la estación Danube, donde estaba la Rue Hidalgo. Bueno, para mí París era una cosa inabarcable, compleja, etc. El mapa me la simplificó y me ayudó a ir donde yo quería, apenas bajaba del tren y sin tener ninguna idea, no solo de París, sino de la vida en ese momento. Pero bueno, uno tenía 18 años, tiene poco. Bueno, queremos plantearle que la cadena de valor público puede operar un poquito como una especie de mapa de subte para meterse también en este terreno de las herramientas que yo necesito manejar para analizar, para evaluar, para monitorear o para conducir políticas. Por ejemplo, yo puedo necesitar, acá hay varias estaciones que pueden ser, yo necesitaré, ya vimos algo, a la derecha en el mapa, algunas herramientas para analizar situaciones, ¿no? Los mapas causales, estas cosas son herramientas para entrenar nuestra cabeza y para poder decir, a ver, los análisis que estoy haciendo están bien o están mal, son incompletos, le falta toda una región problemática, la tengo que incluir, etcétera. ¿Qué relaciones causales hay acá? Algunos me dicen esto, yo creo que son estas otras, o todavía no estoy seguro. Bueno, ahí tengo una herramienta para moverme en París. Otra, la de la formulación de estrategias, seleccionar los frentes de ataque, ver cómo los puedo hacer finalmente, hacer esta teoría del cambio, este mapa de apuestas, de estrategia, o esta gran hipótesis de política, ¿no? Pero después a la izquierda, ahí tenemos el monitoreo de la evaluación que Rosaura decía, ¿no? Si yo no tengo ese sistema, y bueno, ahí tenemos incluso algunas herramientas, decíamos, la matriz de preguntas y hallazgos puede ser no solo una herramienta de evaluación, sino una especie de organizador del sistema de monitoreo que yo quiero, etc. Pero bueno, vamos a la izquierda, más acá a la izquierda. Yo ahí vimos una sola, que es la programación de operaciones, ¿no? Ahí tengo la herramienta de Gantt, pero tengo después el software que está ahí de apoyo, estas herramientas tipo Kanban, ¿no? Ahora hay varias que le integran varias de estas cosas y que te cobran muy poquito, o más o menos, que son gratis para hasta 15 personas, después te empiezan a cobrar. Pero después también necesito tener herramientas, por ejemplo, para formulación de proyectos, ¿no? O sea, tengo que tener quienes me puedan hacer el análisis económico, el análisis ambiental, etcétera, y que puedan generar eso. También por ahí necesitaré herramientas, y para eso hay manuales y hay técnicas, también necesitaré herramientas de diseño y análisis de procesos, ¿no? Los diagramas de procesos son otra herramienta potentísima, que a veces en muchos cursos nosotros la dábamos. Yo, hasta que no la desarmo en un diagrama de flujo a la operación, no la entendí, ¿no? Entonces, esa operación, ahí no es que la desagrego para meterla en una matriz de Gantt,
sino hago un diagrama en donde me va diciendo los distintos procesos en los que se descompone y la relación que tienen, etc. Incluso eso lo puedo vincular con los agentes que intervienen y a partir de eso hacer manuales de puestos de trabajo, etc. Yo necesito también herramientas de presupuestación, que son las que no vimos. O necesito también herramientas de compras y adquisiciones para ver cómo no solo se presupuestan los recursos, sino cómo los adquiero. Eso es clave para una programación, porque yo puedo tener programado en un Gantt muy bonito, pero después si una licitación o una compra, una adquisición me tarda 5 veces más el tiempo que yo quería, se me desarma todo el Gantt. Entonces, si no tengo, siempre cuento, una vez me tocó ir a Ecuador, Rafael Correa, una de las primeras reformas que hizo cuando asumió como presidente, el sistema de compras, ¿no? Para hacerlo más ágil, más transparente, menos vulnerable etc. También necesitaré, y esto lo vamos a ver en la clase que viene, análisis de viabilidad, que tienen que ver con esto. ¿Cuántos recursos controlo yo? La pregunta que hacía Luciana también. ¿Cuántos recursos controlo yo? ¿Cuántos controlan los otros? ¿Qué actividad, qué posición tienen frente a la operación y al producto y al problema que estoy abordando? ¿Y qué herramientas tengo yo para hacer que se sumen, neutralizarlos o para conseguirlos como aliados? Y eso nos lleva ya a las preguntas acerca de la viabilidad política y la construcción del actor, que es lo que vamos a ver la vez que viene. Pero bueno, como verán, estas herramientas no tienen sentido en sí mismas. Tienen sentido en la medida en que me hacen funcionar o no la cadena de valor público, es decir, el proceso de producción que son las políticas. Y si yo no las domino, soy como San Martín, soy como Belgrano, digo, necesito a alguien que me ayude, y lo mejor es ponerse en disposición a aprender, porque la administración, la gestión, no es algo distinto de la política, ¿no? Es un componente importante, por eso hay que tener amigos no solo afuera que manejan recursos, sino amigos para que te ayuden a gestionar, porque nadie gestiona solo. En las organizaciones complejas necesitamos equipos de trabajo bien armados y que funcionen como se espera que funcionen, para que la producción sea la que se espera y para que se puedan transformar los ordenamientos en el sentido en que la sociedad está demandando, o por lo menos aquellos sectores que uno quiere impulsar y con la que está comprometido el valor público o los proyectos que se están defendiendo. Bien, eso fue todo por hoy. Un par de intervenciones y nos vamos. Porque vos, cuando planteabas tus experiencias con lo presupuestario, lo que estaba pensando es lo poderoso de tener esa herramienta, de tener conocimiento sobre lo presupuestario, y de cuán, permítanme la comilla, elitista es el acceso a ese conocimiento en general, ¿no? Yo conozco muchas experiencias donde esos procesos incluyan el conocimiento técnico del manejo presupuestario, porque de hecho en el proceso político de su aprobación son siempre comentarios políticos o consideraciones, pero que no van a lo finito de lo técnico, sino como que eso siempre queda reservado para unos muy pocos. Y entiendo que tiene que ver con la complejidad de ese conocimiento, por la cantidad de información, de extensión, bueno, eso está. Sí, a veces la complejidad, o a veces nos quieren hacer creer que es complejo. En realidad, si uno se pone a verlo desde la perspectiva que uno necesita, nada es tan esotérico. Pero bueno, sigamos discutiendo eso. ¿Alguien estaba por hablar ahí? No, que en mi experiencia, digamos, de planificación en gobierno de nuestra área, nuestros principales aliados eran DGA, para que nos digan la verdad sobre los procesos de compra y control, porque si ellos nos mentían, nosotros le mentíamos al ministro y era un problemón. Entonces, antes de cualquier presentación al ministro, nos juntábamos con ellos y le preguntábamos cómo viene esta licitación, cómo viene esta compra, para ver cómo había que ajustar los Gantt. Y por experiencia propia, cada vez que va un secretario, un ministro, le dice, te lo tengo mañana. Y vos sabés que eso no sucede y que tenés que atrasar por lo menos 3 o 4 meses cada cosa. Pero bueno, eso es una lucha interna de egos. Presupuesto y compras siempre tienen que ser amigos, ¿sí, no? Yo estuve durante un tiempo, laburé bastantes años y después estuve a cargo de inversión pública, que se supone que es el lugar donde te bendicen técnicamente todo lo que va a entrar al presupuesto. Digo, se supone porque
muchas veces política mata lógica o razonamiento o estudio o lo que quieras y entra igual en el presupuesto algún proyecto que le falta un montón. Y ves todo, ves lo que realmente va a funcionar, lo que no va a funcionar, lo que es una necesidad política por demostrar que vas a hacer tal cosa o tal otra. Y también ves proyectos que están técnicamente espectacularmente armados o programas enteros, ¿no? Y que después fracasan por un tema de la falta de coordinación, de comunicación, de amistad, de lo que sea. Y después te pasan otras cosas como la del otro día, que me llama uno del BID y me dice, lograron meter en el pipeline para el 23 un proyecto que estábamos empujando, no importa el monto, pero me dice va a ser el más importante del BID y qué sé yo, dijo, ¿no? Hay que ver si se comprueba porque me quería pedir otras cosas más. Igual veníamos empujando con eso hace rato y otro con CAF y un montón de cosas. Y cuando se lo conté a mi jefe, me dijo, bueno, tenemos que ver. No sé qué querés ver. O sea, si tenés el financiamiento, te presto los anteojos, no sé qué querés ver. Y muchas veces podés tener los mejores proyectos, pero si no tenés el financiamiento no lo podés ejecutar. Muchas veces el peso de poder conseguir un préstamo con financiamiento logra anclar un organismo entero, porque hay un compromiso, manifiesto, político, etcétera, y qué sé yo, y que ya se viene ejecutando y te da un peso diferente. Es bastante interesante y tiene su lógica y tiene una cuota de poder bastante más alta de la que parece. Así que, en definitiva, toda la plata está en la misma bolsa, Daniel, sí. Y hay un presupuesto paralelo, que es el famoso debajo de la línea y todo lo demás, y vos mirás así y tenés la misma guita que tenés en el presupuesto por abajo y en manera discrecional. Así que es bastante interesante porque hay una cintura para hacer algo de política. De hecho, un año fui y me dijeron, bueno, pero y todo esto y concluía en, no sé, la voy a hacer la historia porque es muy larga. ¿Y qué necesitas? Me llevaron a una reunión con todos los secretarios de Estado en una oficina y en Economía, ¿no? ¿Y qué necesitas? 1.600 millones de pesos. Bueno, listo. Te los damos de a 200 por mes. Y si le hubiese pedido, qué sé yo, cualquier otra cosa, y por supuesto de los 1.600 me dieron 600, pero salió el préstamo por 90 palos verdes que queríamos en 3 meses y medio, y esa cosa que pasa en Argentina que es divina. Y bueno, no los hincho más, pero es lindo, es apasionante. Yo lo que les quiero invitar, eso por ahí Raúl me acompañarás en la experiencia, es que en realidad no son cosas muy complicadas. O sea, te las hacen, o sea, como cualquier profesión, se inventa su jerga para darse también poder e importancia, digamos ahí. Pero finalmente hay que abrir la cabeza para decir, esto es parte de la actividad política, ¿no? Y finalmente son herramientas absolutamente aprendibles, ¿no? Es manejar el léxico, es la herramienta. Exacto. Pero lo más difícil de todo es con quién tenés que hablar, cómo, cuándo y de qué manera. Entonces, yo te digo, nosotros vamos a defender los préstamos de revisión de cartera con jefatura de gabinete, los bancos y todo lo demás. Y yo sé de entrada que le puedo decir cualquier verdura que nadie maneja tema de satélite. Entonces le puedo hablar del flótulo de espote y del rendín de escape, que era la famosa propaganda de Volkswagen, que no quiere decir nada porque eran 2 repuestos, era una propaganda, que hablaba de 2 repuestos que no existían, ¿no? Entonces, y lo bueno es que como ya nos conocemos todos y te creen, acompaña a muchos años de laburo, a poder cumplir las cosas que vos proponés y todo lo demás, entonces te creen, ¿viste? Pero bueno, hay de todo. Y también es importante, o sea, las herramientas de por sí vos podés estudiar y podés hacer lo que sea. Evaluación de proyectos hay 500.000 millones de cursos, pero no todos manejan la herramienta y no todos manejan las distintas opciones y a veces es más difícil lograr un resultado, depende de cómo lo presentes. A mí me pasó, por ejemplo, armamos el plan espacial, hicimos la evaluación del plan, y en el gobierno anterior, 2 personas que pusieron a filtrar dijeron que todo el análisis económico era un verso. Le dije, mirá, en todo caso puede ser un verso de información, ¿sí? No importa el nombre de las 2 personas que habían puesto a cortar las cosas, pero
El verso puede ser la información, pero lo otro es un proceso que está clarísimo, ¿viste? O sea, si vos, está todo justificado, está todo explicado, y voy y se lo discuto a cualquiera. ¿Sí? Esto es una técnica, si querés. Pero a veces, ¿viste? No importa y te dicen, no, esto es un verso y te destruyen todo porque quieren. Bueno, gracias, Raúl. Ahí, sí. Micaela está levantando la mano. Ah, perdón, Micaela, dale. Te escuchamos. Perdón. No, tenía una reflexión a raíz de todo esto, que primero me hizo pensar en mi trabajo, porque yo soy como de esos que escriben, de los pocos que saben sobre el presupuesto. Yo lo aprendí cuando entré, o sea, no es que tengo un conocimiento experto ancestral que pongo en práctica, o sea, es simplemente sentarse, ver, hay un manual, como en todas las cosas, y se aprende. Pero pensaba en dos cosas. Uno, lo que decías de compras y contrataciones y la relación con los recursos que tiene eso y los tiempos para que los proyectos lleguen a término. Y mi dirección, que es la de seguimiento de gestión, que depende de la unidad de gabinete, que es la que, o sea, donde está el ministro, digamos, tipo, o sea, es literalmente cuándo sale esto y vos tenés que dar una respuesta, y tenés que dar una respuesta realista. Y ahí es donde se entrecruzan todas las áreas que mencionaba Luciana también, la DGA, y compras, y te das cuenta que quizás uno de los problemas sustanciales es que hay una articulación muy baja entre esas áreas, entonces se necesita otra, que en este caso el rol en mi ministerio lo juega la dirección de seguimiento, que es que se haga seguimiento de presupuesto y de compras todo en simultáneo, porque si no, el punto de interacción termina siendo un paso preestablecido que tiene que estar en el proceso de licitación y ahí queda todo. Entonces no hay como un estar encima y en el hilar fino que es necesario, creo, para poder darle seguimiento. Y también pensaba en que la parte, porque la parte positiva de decir este conocimiento se puede aprender es clara, pero la negativa, que es que nadie la esté queriendo aprender o bueno, no se faciliten, digamos, los cursos para que se sepa sobre presupuesto, es que inevitablemente, por cómo está diseñada la gestión, las distintas áreas, las distintas unidades de los organismos necesitan saber de esto, porque son las que tienen que reportar cuánto quieren gastar para poder hacer el proyecto de presupuesto. Y así es donde terminan habiendo millones de modificaciones a lo largo del año, porque por supuesto que no estaban bien diseñadas, y entonces entra como en choque con mecanismos que ya están establecidos y que ya sabes que vas a tener que trimestre a trimestre pedir la cuota y a y a lo largo del año diseñar el presupuesto que querés para el año que viene. Si ya está, es claro como dónde está la intencionalidad al no querer que se sepa o tratar de convertirlo como en este conocimiento esotérico que estábamos diciendo, que es que ganás grados de libertad para presupuestar a discreción, digamos. Siempre tenés un techo, o sea, no podés presupuestar lo que quieras, pero tenés un techo. ¿Saben qué es apasionante? A mí me tocó coordinar una unidad ejecutora, o un par de unidades ejecutoras, donde ves todo. Entonces ahí juntás todas las cosas. Juntás el presupuesto, juntás la ejecución, entonces está muy bueno porque si lo manejas bien y qué sé yo, tenés el manejo de los recursos, el manejo de los objetivos, las metas, lo que querés lograr, cómo lo vas a hacer y te vas haciendo responsable. Y ahí te vas dando cuenta que si vas a ejecutar tanta plata tenés que licitar un 30 o 40% más porque algo se te puede caer y si no se te desbalancea. Los caminos críticos en los satélites es mortal. Se te cae una compra de largo plazo y te quiere matar porque son desarrollos que no te aseguran que van a estar porque son únicos para lo que vos diseñaste y son 2 años y medio. Se te cae esa licitación o se te corre, sonaste. Bueno, sí, una persona... grande Sí. sos todo lo que haces. ¿Sí? Qué grande sos, Raúl. Te vamos ¿Yo? a dejar, sí. No, Bueno. si Elon no se confundió. Esta es la diferencia entre Raúl y un politólogo, yo. No, bueno, para concluir con esto, la invitación es a que
si queremos, ¿se acuerdan? Nuestro objetivo era sacarnos mejores analistas de política. Este es un terreno en donde hay que incursionar. Por ahí no especializarse en todo, pero bueno, pero sí algunas de estas cuestiones es bueno saber que estas herramientas existen. Vimos un ejemplo de una que, como ven, tampoco es nada de sofisticado, un Gantt, una cosa así. Pero finalmente son lo mismo. Si nos metiéramos en presupuesto, veríamos que también ahí es muy fácil de ir explicándolo, o incluso los temas de compra tampoco son de un esoterismo que no pueda saber, y que bueno, que tenemos que también meternos en este mundo si queremos gobernar políticas, si queremos analizar las políticas, si queremos desarmar las políticas, es bueno meterse en algunos de estos temas. Y ni hablar, que otros que no hemos puesto, hay los temas de organización o los temas de recursos humanos, también son otros temas de los que tenemos que saber que existen y que forman parte de los procesos de producción, ¿no? Bueno, la vez que viene nos dedicamos entonces a politizar un poquito más estos análisis, cómo se construye viabilidad política, no solo técnica, a esto. Pero eso es otro capítulo, el último.